Muy bien, antes de comenzar la parte 5 de la gracia contra el legalismo, que vamos a hoy aventarnos ese round, quiero nada más hacer un par de observaciones. Normalmente no veo todos los videos que grabamos aquí de la predicación y que se publican. Quiero confesar públicamente, canto en la regadera y un día dije, bueno, en vez de estar con alabanzas pongo la predicación. Puse una y encontré un par de errores que yo quiero corregir. Mencioné en la parte 3 de la gracia contra la crítica esta parábola o esta ilustración que Jesús usa entre la viga y la paja. Y yo mencioné que teníamos que quitar la paja para ver la viga, y es al revés, tenemos que quitar la viga para ver la paja. Antes de que se ataque de la risa, nomás le quiero decir, he leído el pasaje, pero de esas veces que lo traicionan a uno los nervios y el otro. Y bueno, nada más quería ofrecer una disculpa, corregir esto. Hubo otro error que me dejó más inquieto y ya no sé si sí ver todos los videos o no verlos, porque soy un juez terrible para mí mismo. Pero bueno, mencioné que nosotros no podíamos juzgar porque no estábamos capacitados, y mencioné que Dios estaba capacitado para juzgar, lo cual es un error teológico que cometí. Dios no está capacitado, Dios es capaz por la esencia de su carácter, porque Él es santo, Él es eterno, Él es justo, Él es verdadero, Él es amor y mucho más que esto. Entonces, habiendo corregido mis burradas, grabadas en video para que se vayan allá a Ucrania si quieren, que vean ahí. Vamos adelante con la gracia, parte 5, gracia contra el legalismo. ¿Están listos? Muy bien. Naturalmente va a ser muy interesante cómo llegamos a la conclusión de todo esto. Yo quiero leer una parábola que no es una parábola citada en la Biblia. Es de alguna manera una narración escrita por un autor, por un pastor, y yo quiero simplemente citarla. Le nombraron la parábola del río. Dice así: en una provincia lejana había 5 hermanos que vivían junto con su padre. Su padre siempre les pedía a estos hermanos que se mantuvieran alejados del río porque era caudaloso, ancho y muy peligroso. Estos hermanos se sintieron atraídos a ir al río. Los 4 hermanos menores decidieron ir y solamente tocar el río. Pero el río con toda su fuerza los arrastró a todos hasta llevarlos a una provincia lejana. Los 4 hermanos desobedientes estaban preocupados y temerosos y se dijeron: no debimos de desobedecer a nuestro padre, ahora estamos muy lejos de casa. El frío de la noche llegó, el hambre naturalmente también llegó, así que encendieron una fogata, salieron a buscar comida. Los días pasaron y continuaron. Entre noches, entre días, se encendían más fogatas, buscaban más alimento. El tiempo comenzó a pasar. El primer hermano, llamado egoísta, después de un tiempo dijo: ya me cansé, mi padre nunca regresará a buscarnos, estamos por nuestra propia cuenta y además, viendo este lugar, no es nada desagradable, al contrario, yo creo que este es un lugar donde yo puedo vivir y sobre todo divertirme. El segundo hermano, llamado Buscafaltas, se sentó de lejos para ver cómo su hermano egoísta vivía perdidamente y dijo: ¡qué atrocidad! ¿Cómo es posible que se atreva a vivir con tal comodidad, siendo que mi padre está preocupado? Alguien tiene que decirle a mi padre todo lo que él ha hecho. Así es que Buscafaltas se sentó para tomar nota y avisarle a su padre todo lo que este hermano hacía. El tercer hermano, llamado Desempeño, pensó dentro de sí: yo me esforzaré, yo le mostraré a mi padre que valgo la pena y después de esforzarme le pediré misericordia. Así que comenzó a construir un puente de piedras con el que pretendía cruzar el río y regresar a casa con su padre. El cuarto hermano, llamado Humildad, dijo: yo no tengo otra cosa más que hacer más que tener confianza en mi padre. Solo Él puede salvarnos. Así que yo esperaré en Él, confiaré en su carácter amoroso y espero que Él pueda venir por nosotros. De pronto, cuando menos esperaban, el quinto hermano, el hermano mayor, apareció en la escena.
vino para llevarlos a casa, pero las cosas ya habían cambiado bastante. Egoísta, no quiso irse porque le gustó su nuevo estilo de vida. Buscafaltas, se sentía mejor comparándose con Egoísta, así que dijo: si Egoísta no se va, pues yo tampoco, porque tengo que tomar nota de todo lo que hace. Desempeño, estaba convencido que sin trabajo no lograría la aceptación de su padre, por lo que quiso continuar con su plan de ganarse el perdón. Solamente humildad aceptó la ayuda que su padre le envió a través de su hermano mayor. En resumen, uno dijo: me divertiré. Otro dijo: me compararé. El tercero dijo: me salvaré. Y el cuarto dijo: confiaré. Para mí esta es una obra maestra literaria de cómo plasmar todos estos conceptos y llegar a esta pregunta principal: ¿cuál de estas 4 descripciones encaja más con el tipo de relación que tenemos con Dios? Más personalmente, ¿con cuál de estos 4 te identificas tú en tu relación con Dios? A lo mejor tú dices: y por esta etapa de mi vida, living la vida loca. A lo mejor por esta etapa de mi vida yo quiero compararme con otros y ver sus faltas. A lo mejor por esta situación en mi vida yo debo de esforzarme para conseguir el perdón. O a lo mejor por primera vez estoy cansado de vivir en esto, en mi relación con Cristo, y yo quiero por primera vez confiar en Él. ¿Cuál de estos describe mejor nuestra relación con Dios? Muy bien, vamos a darle respuesta a cada una de estas cosas, aunque ya lo hemos hecho antes. Pablo en su epístola, en su carta a los romanos, da respuesta a estas 4 peculiaridades que describen nuestra relación con Dios. Así de que si ustedes me acompañan al libro de Romanos y abren sus Biblias ahí en Romanos capítulo 1, podemos nosotros tomar un tiempo para ver cuál es la respuesta de Pablo ante estas respuestas. Muy bien, ¿están listos? Número 1, ante la actitud egoísta que dice: no quiero ser salvado porque me gusta el placer del pecado, el libro de Romanos nos dice en Romanos 1:21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Déjenme hacer una pausa. Este pasaje nos dice que las personas son conscientes de Dios. Dios no es algo que sus mentes o sus conciencias ignoran, sino conscientes de la decisión de la presencia de Dios, de la existencia de Dios. Deciden vivir sus vidas en la manera en como ellos quieren vivirla. De manera que esto es una actitud no solo egoísta, sino rebelde. Entonces leemos en el versículo 22: profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El capítulo número 1 de Romanos continúa después del versículo 25 hablando cómo el deterioro del hombre va en continuidad por la ausencia de Dios en su vida. Ahora bien, estas palabras en versículo 24: Dios los entregó, nos dicen tanto. No se trata de que Dios emitió una orden para que ellos fueran enviados a un lugar especial. Se trata de la realidad de que simplemente Dios se ausenta de las vidas de aquellas personas que no quieren ser alcanzados por la gracia. Ya hemos atendido esto: la gracia alcanza a todos, pero no todos quieren alcanzar la gracia.
De manera que la maldad que hay en el mundo y la perversión que hay en el mundo, no, de ninguna manera es correcto pensar que proviene de Dios la maldad y proviene de Dios la bondad. Teológicamente es incorrecto. Nosotros tenemos que entender con claridad que la maldad y la perversión son simple y sencillamente la ausencia de Dios en la vida de alguien. Por eso la Escritura dice: Dios los entregó, Dios los dejó a que ellos vivieran su propia vida. Dios dijo: tú quieres vivir de esta manera, entonces tú estás por tu propia cuenta, y el resultado es el deterioro moral y espiritual que hemos vivido hasta la fecha. Número 2, ante la actitud busca faltas, que se compara con otros para sentirse mejor, o que se compara con otros porque se siente superior. Romanos 2:1 ya lo hemos considerado anteriormente: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces nosotros ya hemos visto que la crítica, el juicio pueden ser curados en nuestras vidas cuando la gracia de Dios entra a nuestros corazones. Número 3, ante la actitud legalista del desempeño, que cree que puede agradar a Dios con trabajo, obedeciendo normas, que puede ganarse el favor de Dios cumpliendo reglas. El libro de Romanos, en capítulo 3, versículo 20, si quieren ahí alcanzarme, 3:20 de Romanos dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Una vez más, la ley no fue dada para justificarnos delante de Dios. La ley fue dada para que reconociéramos que necesitábamos a Dios. Entonces no podemos utilizar una ley como un medio para alcanzar el favor de Dios. El favor de Dios es un regalo. Y nosotros vamos a dedicar todo este domingo a comparar la gracia de Dios con este legalismo que nos hace estar en un plan de desempeño. Vamos a continuar más adelante con este punto, pero déjenme nada más tomar el número 4, ante la actitud de humildad, que sabe que está en pecado, que sabe que hay debilidad en su vida y que únicamente tiene una esperanza en su Padre. Romanos 1:17 nos dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Si ustedes me preguntan todo esto que hemos estado hablando de la gracia, ¿cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo puedo ser libre de crítica y de juicio y de amargura, y aún de trabajar y creer que puedo alcanzar el estándar divino? ¿Cómo puedo ser libre de todas estas cosas? Fe. Fe en creer que todo lo hizo el Señor y que no hicimos nosotros nada. Fe en creer que todo lo bueno proviene de Él y que nosotros simplemente somos su instrumento. Fe en creer que todo lo bueno que alcanzamos Dios nos lo dio así por su gracia. Fe en creer en la obra total de Jesucristo Redentor en nuestras vidas, no solo para salvación, sino para vivir la vida cristiana. La obra de la cruz se tiene que aplicar a nosotros cotidianamente y liberarnos de todas estas cosas. Entonces, hasta este punto hemos dado respuesta ante la crítica, ante el juicio, ante la amargura, ante varias cosas. Pero hoy vamos a enfrentar la gracia de Dios contra el legalismo. Yo sé que todos sabemos aquí que va a ganar la gracia, ¿verdad? Por nocaut técnico. El asunto es ¿cómo? El asunto es: ¿yo estoy siendo legalista o no? ¿Yo estoy viviendo por desempeño o estoy descansando en la obra de Cristo? El asunto es cómo voy a aplicar esto a mi vida. Entonces esa va a ser la parte interesante. Entonces vámonos a hablar sobre el legalismo. ¿Están listos? Respiren, voy a decirlo con J, respiren profundo. Suelten. Ahora agárrense porque ahí va, no se crean. Vamos a entender primero el concepto de legalismo para hablar de las diferentes formas de legalismo que hay.
Legalismo significa tratar las normas de conducta bíblicas como reglas que debemos de obedecer para ganarnos el favor de Dios y para crecer espiritualmente. Si nosotros pensamos que el cristianismo es una serie de reglas, ¿verdad?, que nosotros cumplimos para llegar a cierto punto y dejamos atrás la fe, nosotros estamos viviendo una religión. No estamos viviendo una relación con Jesucristo, el cual está constantemente interviniendo en nuestras vidas, precisamente para no estar en tinieblas y en un deterioro. Él constantemente está entrando en no entrando, sino interviniendo en nuestras vidas y llevándonos a hacer su voluntad, y nos inquieta con el pecado, nos lleva al arrepentimiento, nos habla en nuestras vidas, nos empuja, pone en nuestro corazón el deseo de buscarle. El Señor está interviniendo en todo momento en nuestras vidas. Entonces, el favor de Dios es un regalo. El crecimiento espiritual que nosotros tenemos es un regalo, y estos regalos, ¿verdad?, no los ganamos, nos fueron dados obviamente como eso, como un regalo que no merecíamos. Entonces, el legalismo se va a manifestar de diferentes formas, ¿verdad? Y entendiendo obviamente que una parte del legalismo cree que puede alcanzar la salvación por obras, lo cual nosotros hemos sido muy insistentes en varios domingos al respecto. Yo creo que podemos, ya dado por entendido, pasarlo por alto, ¿verdad? Y enfocarnos a dos manifestaciones del legalismo que son tan sutiles que no siempre las vemos en nuestras vidas, pero que esta sección ha estado viviendo. No se crean, nomás era para que se despertaran. Entonces, ¿cuáles son estas dos expresiones de legalismo que esta sección no está viviendo? Número 1, la mentalidad de deudor. Número 2, la atadura del desempeño. Vamos a ver cómo son estas dos ante la gracia de Dios. La mentalidad del deudor. Ok. Nosotros debemos de entender con claridad una verdad y debemos de vivir por esta verdad. Servir a Dios debe de ser hecho por los motivos correctos. Es tan natural que ante el perdón de Dios nosotros tengamos este sentir de agradecimiento. Es tan natural que nosotros digamos: Señor Jesús, te debo mi vida. Y la verdad es que es una realidad, ¿verdad? Él nos ha comprado por precio de sangre. Él ha vivido, Él ha muerto por nosotros para que nosotros vivamos por Él. Ahora nosotros debemos de vivir la vida que Jesús debió de haber vivido, en un sentido, debió de haber vivido en esta tierra. Es decir, somos representantes de Él, no en divinidad, pero sí en misericordia y en amor. Entonces nosotros sí tenemos ese compromiso. Sin embargo, es incorrecto pensar que nosotros podemos pagarle a Dios la deuda que nosotros tenemos con Él. Es tan importante que todos entendamos que si nosotros servimos a Dios, le servimos inmerecidamente. No merecemos servirle, pero Él, dentro de su gracia, nos permite servirle. Es importante que nosotros entendamos que si nosotros le servimos a Él y hemos alcanzado un estándar o una posición, o hemos logrado esto, o volteamos a ver este pan de vida que se está llenando, paréntesis, y hay que ir viendo cómo le vamos a hacer para el segundo servicio, o un subterráneo, o a ver cómo le hacemos. Secuestramos el salón de acá, lo invadimos como de pistas. Yo no sé qué vamos a hacer, pero tenemos que ir pensando en crecimiento. Pero aún nosotros vemos este crecimiento y nosotros debemos de entender: ¿lo hicimos crecer nosotros o Dios nos trajo el crecimiento? Dios nos trajo el crecimiento, de manera que servirle es por su gracia, y todo lo que logramos es por su gracia, y todo es esto por una sola razón. Lo vimos los primeros 2 domingos: para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces nosotros tenemos que entender que todo es por gracia, y que todo lo que viene por gracia es para su gloria. Pues era tan importante tomar estos domingos, entender esto al respecto. Nosotros no podemos tomar el crédito por ningún crecimiento y ningún logro. Todo viene por gracia. A mí me gustó lo que el pastor John Piper me habló el otro día por teléfono y me dijo: oye, Omar, tienes razón en lo que dijiste. Y luego yo le dije: bueno, lo puedes poner en tu libro. No digas que fui yo, di que fui tú. Se soltó llorando. No se crean.
pagaría porque me llamara y me diera algún consejo, ¿no? Pero bueno, él citó en un libro que me ha encantado, se llama Hermanos, no somos profesionales, y él dice lo siguiente, prepárense, lo voy a leer 2 veces para que lo logren digerir. ¿Qué es lo que Dios busca en el mundo? ¿Ayudantes? No. El evangelio no es un anuncio para solicitar ayuda, es un anuncio para ofrecer ayuda. Tampoco el llamado a servir a Cristo es un anuncio para solicitar ayuda. Dios no busca personas que trabajen para Él, sino personas que le permitan a Él obrar poderosamente en ellas y mediante ellas. Déjenme lo leo otra vez. ¿Qué es lo que Dios busca en el mundo? ¿Ayudantes? No. El evangelio no es un anuncio para solicitar ayuda, es un anuncio para ofrecer ayuda. Tampoco el llamado a servir a Cristo es un anuncio para solicitar ayuda. Dios no busca personas que trabajen para Él, sino personas que le permitan a Él obrar poderosamente en ellas y mediante ellas. Yo debo decir que me he corregido, yo debo testificar que he corregido áreas en mi vida en las que yo había estado por desempeño años atrás, y el Señor me ha traído a tanta libertad los últimos 3 años, 4 años de mi vida, y yo doy gracias por su gracia. Gracias por la oportunidad que Dios me ha dado y que Dios te ha dado de comenzar de nuevo, porque efectivamente es incorrecto pensar que Dios nos necesita. Es incorrecto pensar que nosotros somos el personaje central de toda esta obra, de toda esta comedia, y nosotros somos ahí la centralidad de todo. Es incorrecto pensar que podemos devolverle el favor a Dios y que servimos con tal pasión y tal intensidad que al final de todo, en el juicio final, quedamos tablas, Jesús, tú y yo, ¿verdad? De tanto que me esforcé, quedamos tablas. A veces nosotros lo entendemos así, pero lo vivimos diferente. Vivimos por este sentir de deudor que tenemos. Y una cosa es vivir agradecido con el Señor por lo que Él ha hecho. ¿Cuántos de ustedes viven agradecidos? Yo vivo eternamente agradecido, ¿verdad? Y una cosa distinta es pensar que podemos pagarlo. Mis hermanos, vivimos en lo inmerecido y por lo tanto nosotros damos lo inmerecido. La gracia que tú das a otros no la merecen como tú no la mereciste cuando te fue dada a ti. De manera que nosotros entendemos que si Dios nos usa es por su gracia y para su gloria, y nosotros no tenemos mérito en esto. Llévate estos 3 conceptos si te olvidas de todo lo demás de esta predicación. Por su gracia, para su gloria, no por mis méritos. Por su gracia, para su gloria, no por mis méritos. ¿Entendido y anotado? Vámonos a comer. Primera de Pedro 4:11, ahí en sus Biblias, por si acaso ustedes dijeran, este compadre puros cuentos. Bueno, vamos a ver si es cierto esto que estamos aquí compartiendo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Qué admirable pasaje aquí en Primera de Pedro 4:11. En pantalla aparece Primera de Corintios 15:10. Ojo con este otro. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Te están hablando a ti. Por la gracia de Dios eres lo que eres. Sin la intervención de Dios en tu vida, tú te irías al deterioro moral.
Y todo lo que hemos logrado, si alguien ha llegado a ser un pastor o un ministro o un director de un ministerio, un encargado de capitanes, un padre de familia, todo lo que tú eres es por la gracia de Dios. Continúo leyendo: y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Ojo, y tiempo. Tenemos a un Pablo incansable que trabajaba como si su vida dependiera del desempeño, pero con una mentalidad tan libre del desempeño, entendiendo lo siguiente: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si tú estás como locomotora trabajando para el Señor, es correcto. El tiempo es corto, las almas se pierden, ¿verdad? La venida del Señor está cerca. Esa es la única manera correcta de servir a Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Te vas a esmerar en toda tu vida porque es correcto hacerlo, no porque puedes conseguir algo, porque todo lo que tú hagas, ese combustible y esa pasión en tu vida, es el Espíritu Santo obrando en ti. ¿Estamos de acuerdo? Aviéntense una alabanza, mis hermanos, ustedes, y hacemos las mímicas todos aquí. Muy bien. Número 2, la atadura del desempeño. Ustedes quieren oír esta, por favor. Antenitas de Chapulín Colorado ahí bien puestas. La atadura del desempeño, la condenación del desempeño. Ok. Hay tantas personas atadas al desempeño. Hay tantas personas que han sido rechazadas en tantas maneras y han sido lastimadas en tantas maneras, que entra una distorsión a sus mentes por la falta del entendimiento de la gracia de Dios. Y lo que hacen estas personas es que desarrollan una conducta de desempeño. Confundidos, piensan que con desempeño van a alcanzar el favor de Dios, y que con desempeño sobre todo van a alcanzar la aceptación de las personas. Algunos de ellos piensan que con desempeño ya no los van a lastimar, o ya no los van a tener en esa estima tan baja, y su autoestima está tan baja a la vez que piensan que con desempeño podrán alcanzarlo. Hay tantos hombres dedicados al trabajo que no hacen otra cosa más que trabajar y trabajar y trabajar, cuando la realidad de las cosas no es que son responsables por su familia, sino que se sienten condenados porque creen que es la única manera en que pueden corregir sus errores para con sus padres y para con su familia. Creen que con eso pueden pagar todas las ausencias que tienen a su alrededor. Hombres que viven por su trabajo, que están horas extras, que hacen la barba a su jefe, que están desempeñándose y esforzándose, queriendo encontrar agrado en su jefe o en su familia, y no lo consiguen. Hay tantas mujeres y testimonios de personas que hemos conocido, de mujeres que ceden a las relaciones sexuales porque quieren sentirse aceptadas y protegidas, y están atadas a ese desempeño por el rechazo y las heridas que han tenido a través de los años en sus vidas. Y quizás este sea el punto central de por qué hay tantas señoritas siendo esclavas de pornografía y prostitución, por tanto rechazo, por la ausencia de Dios en sus vidas, por la ausencia de gracia. Y encontramos a personas atadas a esta categoría de desempeño. Encontramos a hijos e hijas trabajando duro en la escuela, cumpliendo sus tareas, estresados y preocupados por un 10, preocupados por la perfección en sus vidas, preocupados por cumplir correctamente todas las tareas de su hogar, y no consiguen satisfacer a una madre exigente y a un padre intolerante. Resultado, viven sus vidas atados al desempeño, queriendo agradar a sus padres y encontrando la frustración, el estrés, la baja autoestima, que los conducen a una atadura de desempeño. Y cuando nosotros entendemos este concepto de la gracia, es tan libertador,
saber que es correcto esforzarnos, pero que no somos nosotros, sino la gracia de Dios en nosotros. ¿Cuántos hemos ido a una entrevista de trabajo o a algún lugar o algo, y incluso a veces hasta confrontar a una persona o algo, y pedimos: Señor Jesús, dame tu gracia, dame gracia delante de esta persona? ¿Lo han hecho? Es correcto pedirlo. Es correcto pedirlo, porque Dios es el único que puede darte gracia y favor delante de todos los que te rodean. Entonces, lamentablemente, las personas viven atadas a este ciclo y aún repiten este ciclo, porque obviamente esta frustración, este estrés, este desempeño en sus vidas van creando no solo rechazo, sino amargura, que lo hablamos semana pasada. Y es una amargura que rebota, como dijimos, en las paredes del corazón y no ha encontrado salida y los lleva a la frustración. A mí me impactó tanto leer sobre el caso de una mujer que la vamos a nombrar Rosa, para tratar de mantener su identidad un poco incógnita. Pero Rosa fue abandonada por sus padres cuando era pequeña. Sus papás querían intentar un aborto, pero no se animaron, así es de que simplemente dijeron: renunciamos a ella. Y las autoridades obligaron a su tía Ana hacerse cargo de ella. Entonces Ana aceptó la custodia a regañadientas, porque Ana consideraba que esta pequeña llamada Rosa venía a interrumpir su vida, a drenar su economía y a impedirle la libertad. De manera que ya se imaginan el tipo de relación que tía y sobrina llevaron durante los siguientes años de sus vidas. Rosa vivía estresada y afanada desde su niñez, queriendo agradar a su tía. Cuando llegaba el carro, aún en la adolescencia, y se estacionaba el carro de la tía Ana, el corazón de Rosa empezaba a latir por dentro, por la intimidación de la sola presencia de su tía. A tal grado que ella sabía que invariablemente algo iba a resultar mal durante una tarde más de su vida, y entraba su tía como guardia de campo de concentración nazi a inspeccionar cada cuchara lavada, cada vaso lavado, y inevitablemente encontraba un fallo en sus labores, para volver a repetir la misma historia de todas las tardes y decirle: pues no puedes hacer las cosas bien. Siempre es lo mismo contigo, floja. Nomás haces las cosas ahí a como puedes. Me vas a lavar los trastes nuevamente. Vas a volver a trapear todo y no te vas a dormir hasta que termines. Frustrada Rosa por no encontrar la aceptación de su tía, no solo vivía atada al desempeño, sino que el resentimiento volvió a encerrarse en su corazón, como lo hablamos semana pasada. Y tanto va la gota al cántaro hasta que se derrama, ¿verdad? Un día se acumuló la frustración y explotó esta sobrina. Explotó con palabras, y una palabra empezó a encender la siguiente palabra, y empezó a expresar lo que se había callado por tantos años, lo que tantas veces había ensayado en su mente, en su conciencia, en la privacidad de un lugar. Ella había ensayado el decirle lo que pensaba su tía, hasta que un día explota, y como dije ahorita, se encendió en sus palabras. Desesperada, la agarró de la cabeza, la estrelló contra un librero. En su ansiedad y frustración tomó un cuchillo y apuñaló a su tía. Rosa fue confiscada a las autoridades. Para sorpresa de consejeros y de trabajadoras sociales, aún en prisión, aún después de años de muerta su tía, Rosa seguía atada a una conducta de desempeño. Rosa seguía estresada por querer hacer las cosas como su tía decía. Rosa testificó en su celda todavía sentir la sensación de la presencia de su tía observándole y viéndole si tendía bien su cama. Rosa todavía tenía ese rencor no resuelto, a pesar de haber cobrado venganza. ¿Por qué?
Porque la libertad no viene con la muerte de la tía Ana. La libertad viene cuando nosotros encontramos la gracia de Dios y decimos: gracias por tu gracia, Señor. Gracias por tu gracia. En conclusión, ¿cómo podemos nosotros ser libres del legalismo, de la mentalidad del deudor, de la atadura del desempeño? En pantalla aparece Romanos 8 y yo no sé si me ayudas, Richie, para terminar después de unos instantes con oración. En pantalla aparece Romanos 8:1 y aquellas personas que estén afanadas por encontrar el favor de Dios a través de obedecer reglas y leyes, o aquellas personas que piensan que pueden, que tienen esta mentalidad de deudor, yo les recetaría o les recomendaría unas porciones de Romanos 8:1 que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Tú estás en Cristo Jesús? No hay condenación para tu vida. Y si hay pecado en tu vida, confiésalo, abandónalo, arrepiéntete y continúa adelante sin ninguna condenación. No importa qué argumento pueda venir a tu vida, siempre y cuando tú lo reconozcas. ¿Se acuerdan de la parábola del río? Que dijo humildad: yo reconozco que hice mal, yo solo tengo la esperanza que mi Padre me pueda librar de esto. Humildad, reconócelo y corrígelo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, no solo queriendo encontrar salvación, no solo en libertinaje de pecado, sino en la carne, a través de desempeño o de reglas, queriendo cumplir el estándar de Dios. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó el pecado en la carne. De manera que si nosotros por fe creemos que podemos abandonar el pecado, por ejemplo, y que lo podemos hacer por el hecho de que Cristo vive en mí y me da la fuerza a mí para hacerlo, encontraremos la victoria. Tú te sales de esto y tú te vas a encontrar en legalismo y frustración. Quienes estén afanados por el desempeño para agradar a otros o para cumplir esto, les recetaríamos también unas porciones de Mateo 6:27. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Jesús hablando: ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Y yo haría un paréntesis aquí: ni viven por el desempeño. Sin embargo, ni Salomón, el rey, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo esto diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas las necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana. Y yo pondría entre paréntesis: tampoco te preocupes por agradar a los demás, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Porque las personas en amargura nunca van a estar saciadas, y los problemas del día de hoy son suficientes para hoy.
¿Por qué no cierras tus ojos por un instante?